Amadísimos hijos y hermanos todos míos, muy queridos en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de hoy, según el rito extraordinario latino de la misa que venimos celebrando, tomado también de San Lucas, nos contempla otro episodio también entrañable como todos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección del hijo de la viuda de Naín. Nos cuenta el Evangelio que llegado el Señor, como siempre, rodeado de una muchedumbre, a un villorrio, uno de los villorrios de Palestina, llamado Naín, se acaban de enterrar a un adolescente, hijo único de su madre, que además era viuda, la cual, como es lógico, iba hecha un mar de lágrimas detrás del cadáver de su hijo. Detrás una gran muchedumbre, dice el Evangelio, prácticamente todo el pueblo, todo el villorrio, esos villorrios pequeños en los que todos son parientes, todos son amigos, todos son conocidos. En esta ocasión no nos habla el Evangelio de plañideras de oficio profesionales pagadas a sueldo, ni tampoco de músicas, de chirimías, gaitas, etc. Seguramente por la pequeñez de la villa, de la aldea, o la pobreza de la viuda, sin duda ninguna. El caso es que la pobre mujer iba llorando detrás del cadáver de su hijo. Nuestro Señor contempla el espectáculo y, cómo no, su corazón se siente conmovido ante las lágrimas de aquella mujer. Se acerca, hace señas a los que portaban el cadáver del adolescente, le dice que se detengan y se dirige a la madre, a la pobre viuda, desconsolada viuda. No llores, le dice, no llores. Oh, las lágrimas de una madre que acaba de perder a su hijo, y además su hijo único. El dolor de las madres por sus hijos. ¿Habrá cosa más punzante y dolorosa en este mundo que el dolor de una madre que ve morir a su hijo, y además un hijo adolescente? El Señor le dice, no llores. Era un dolor de compasión ante el hijo perdido, ante la muerte del hijo perdido. No llores. A este respecto, es de recordar que en efecto hay lágrimas que obedecen a la desesperación, al fracaso, a un dolor de desesperación o a una situación de fracaso, las cuales son lágrimas realmente lamentables, despreciables. Pero hay otras lágrimas, como son las lágrimas de la compasión. Porque esto es lo que nos denota nuestro Señor, lo primero que se manifiesta en la narración del Evangelio de hoy, la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo no, nuestro Señor, con su corazón humano, tan tierno, tan entrañable, tan amoroso y tan compasivo, ¿cómo no iba a sentir compasión ante aquella mujer? Las lágrimas de aquella mujer respondían al amor por su hijo, por un hijo perdido, al dolor por un hijo perdido. En definitiva, lágrimas de amor. Lágrimas de amor que denotan eso, precisamente un gran cariño, como están las lágrimas de la compasión. Nuestro Señor denota esta actitud de compasión en muchas circunstancias del Evangelio. Toda su vida lo fue, pero algunos episodios del Evangelio nos lo muestran con especial intensidad. Por ejemplo, en aquella ocasión en que llega Jesús y pasa por la piscina Betsaida. Según nos cuenta el Evangelio, había en Jerusalén una piscina llamada Betsaida, o de los 5 pórticos, en la cual se congregaban una gran multitud de enfermos, paralíticos, miserables, todos enfermos incurables, porque había la creencia de que en aquella piscina, de cuando en cuando, bajaba un ángel, removía las aguas de la piscina, y de todos aquellos enfermos que esperaban ansiosos, multitud. Aquel que entrara primero en el agua de la piscina, después de haber sido removido por el ángel, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera.
Pasa nuestro Señor por allí y ve como siempre aquella multitud de miserables, de desgraciados, que esperaban, con más o menos esperanza, esperaban pues la posible bajada del ángel, siempre en momentos que no se podían prever, y poder lanzarse en los primeros en la piscina. Vio el Señor un infeliz paralítico, y el Señor adivinó enseguida su situación, la de este pobre desgraciado, y le pregunta, lleno de compasión, ¿quieres ser curado? ¿Quieres ser curado? Y el enfermo, el paralítico, aquel desgraciado, le dice, Señor, no puedo, llevo aquí 38 años, se dice pronto en ese número, 38 años esperando, pero como soy paralítico y soy tan pobre, miserable, y no tengo dinero, no puedo pagar a nadie que me ayude. Y por más que me esfuerce, siempre hay alguien que se me adelanta y se lanza en la piscina antes que yo. 38 años esperando. Y por eso nuestro Señor se compadece. ¿Cómo nos iba a compadecer? Y más el corazón del Señor, que se compadece siempre de nosotros cuando nos ve sufrir, cuando nos ve desgraciados, cuando nos ve rodeados de necesidades, cuando nos ve que somos malos y nos volvemos de espaldas a sus preceptos, a sus enseñanzas, que somos reacios a admitir en nuestro propio corazón el amor surgido del suyo propio. Pues mira, le dice Jesús, mira, levántate y anda. Coge tu camastro y vete a tu casa. Y el paralítico coge su camastro, se le siente con fuerzas, se levanta y comienza a correr. La compasión. La compasión es eso, sencillamente. Hacer nuestros los sentimientos de dolor del prójimo. La caridad cristiana, el amor a los demás, ese amor que surge como fuente inagotable del corazón del Señor y que pasa por el nuestro y llega a nuestros hermanos. La compasión, sentir, hacer nuestros los sentimientos de dolor de nuestros hermanos, compartirlos con ellos, de dolor o de alegría. Era precisamente en la carta a los Gálatas, en la carta a los Romanos. En la carta a los Romanos, cuando San Pablo le decía a sus fieles que deben de estar siempre contentos con los que se alegraban y tristes con los que lloraban. Gaudete cum gaudentibus, alegraos con los que se alegran. Flete cum flentibus, llorad con los que lloran. Esa es la compasión humana y la compasión cristiana. Alegrarse con los que se alegran, llorar con los que lloran. Hacer nuestros sus propios sentimientos, compartir sus penas, sus alegrías, darle lo que podamos ante el dolor, ante el sufrimiento, lo que podamos. A veces no podemos darle más que nuestra comprensión, nuestro cariño, nuestra confianza, nuestra compañía. No es poca cosa. Cosas que valen mucho más que el dinero o que cualquier otra cosa que le pudiéramos dar. Lágrimas de compasión. Lágrimas de compasión y de compartir el dolor, de compasión ante la pérdida de un ser querido, como lo vemos también, por ejemplo, en aquel episodio de la vida de nuestro Señor tan espectacular de la resurrección de su amigo Lázaro. Cuando, acompañado de sus hermanas y de mucha gente, llegan hasta el sepulcro, a Jesús le habían dicho que llevaba a Lázaro su amigo, el que era su amigo, había sido su amigo, 4 días ya enterrado. Llegan hasta el sepulcro y dice nuestro Señor que aparten la piedra del sepulcro, una piedra muy pesada, como era entonces costumbre entre los judíos de enterrar a algunos muertos, en cuevas, en recintos, tapados por enormes piedras. Quitar la piedra. Se acercan al Señor sus hermanos y le dicen, Maestro, ten en cuenta que lleva 4 días enterrado, y huele mal. Y no te he dicho, les contesta Jesús, no os he dicho que si queréis, veréis la gloria de Dios,
quitad la piedra. Llegan unos hombres forzudos, empujan y quitan la piedra. Al fondo se ve la oscuridad de la cueva y se adivina entre un blanco sudario el cadáver tendido del que había sido Lázaro, el amigo del Señor. Y al ver aquel espectáculo, nuestro Señor se echa a llorar. Nuestro Señor llorando. No es la primera ni la única vez que llora. Nuestro Señor llorando siente la compasión de la muerte de un amigo querido. El Señor siempre llora por nuestros dolores, por nuestras desgracias, cuando nos sentimos solos, cuando incluso llegamos a creer que Dios nos ha abandonado, que la oscuridad nos envuelve por todas partes. Él está con nosotros. Y no solamente está con nosotros, sino que sufre con nosotros. Por eso decía el mago Gandalf de la gran épica de Tolkien, El Señor de los Anillos, cuando le dice a sus amigos que se marchan a la comarca, los despide y les dice: id juntos, y no os digo que no lloréis, porque no todas las lágrimas son malas. Oh, efectivamente, ya lo hemos dicho antes, lágrimas ante la desesperación y ante el fracaso y ante el dolor físico o la enfermedad no asumidos, incomprendidos, son lágrimas de desesperación. Pero las lágrimas de la compasión, las lágrimas ante el sufrimiento de nuestros hermanos, las lágrimas de arrepentimiento por el dolor de nuestros propios pecados, son lágrimas gloriosas, son lágrimas tan hermosas. El don de lágrimas del que hablaban los místicos, los espirituales. Pero de todas estas lágrimas que no son malas, como decía Gandalf, quizás las más hermosas de todas sean las lágrimas de la compasión. Las lágrimas por las cuales demostramos que hemos hecho nuestro, hasta lo más hondo de nuestro corazón, el dolor de nuestros hermanos. La compasión. Esa compasión de la cual nos habla también el Evangelio en otro episodio, cuando después de varios días de ser seguido por las muchedumbres, por aquellos campos de Palestina, varios días sin comer, sin poder proveerse de alimentos, no había lugares donde comprarlo, ni dinero para hacerlo, nuestro Señor le dice a sus apóstoles: tengo compasión de estas gentes, porque llevan varios días siguiéndome y hoy están sin comer. Yo me compadezco de ellas. Tengo compasión de esta gente. Esa compasión por las muchedumbres que quizá aún la expresa Jesús con mayor profundidad e intensidad de su corazón cuando dice: estas muchedumbres están como ovejas sin pastor, descarriadas, como ovejas que no saben dónde ir, dónde conducirse, porque el pastor las ha abandonado. Tengo compasión de estas ovejas, porque están sin pastor y están abandonadas. Palabras de Jesús que seguramente ahora Él pronunciaría en nuestro tiempo y con mayor fuerza, con mayor intensidad, con mayor profundidad y quizá con mayor razón. Son tantas ahora las muchedumbres, también de católicos, que se sienten confusos, desconcertados, abandonados de sus pastores, por la razón que sea. Los pastores han desertado, se niegan a proporcionar a sus ovejas el alimento debido, el alimento de la buena doctrina. Se niegan a avisarlas de los peligros del lobo, de los peligros a los que se ven sometidas. No están dispuestos a afrontar su propia vida en defensa de sus ovejas. Como decía el Señor, el buen pastor da la vida por sus ovejas, pero el mercenario, como no son suyas y no le importan las ovejas y busca sus propios intereses, las abandona. Y llega el lobo y las dispersa y las devora. ¿Qué diría nuestro Señor ahora ante esas muchedumbres que andan desconcertadas, confusas, sin saber a qué atenerse en tantas y en tantas cosas? En definitiva también como ovejas sin pastor. Tengo compasión de estas gentes.
porque andan como ovejas sin pastor y desorientadas. Al abrir el sepulcro de Lázaro, nuestro Señor se echa a llorar, con un crío quizá, lágrimas, hasta el punto de que entre los que le acompañaban, aquellos fariseos, aquella gente malintencionada también, decían, fijaos cómo llora. ¿Y por qué llora? Amaba mucho a su amigo, pero si lo amaba tanto, él, del que se dice que es un profeta tan poderoso, y quien ha hecho tantos prodigios, ¿por qué no pudo impedir la muerte de su amigo? A mí quizá uno de los episodios que más me impresionan del Evangelio, donde se muestra también el corazón tierno de nuestro Señor, su compasión, su amor por los desgraciados, su entrega a los desgraciados, es el episodio del ciego de Jericó. El ciego de Jericó, que se encontraba a las afueras del pueblo, a la orilla del camino, por donde pasaban unos y otros pidiendo limosna, a la orilla de un camino destinado a que las gentes anden por él, corran por él, marchen por él y viajen por él hacia otros puntos. El ciego ahí estaba, el pobre ciego miserable, sin poder caminar, sin poder moverse. Y entonces oye una muchedumbre. ¿Qué pasa? Y pregunta, ¿qué sucede? Es Jesús de Nazaret. ¿Qué pasa? Jesús de Nazaret. Se ve que el desgraciado había oído ya hablar del Maestro. Y entonces comienza a dar gritos. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, ten compasión de mí. Y se levanta donde estaba postrado, sentado quizá, a la vera del camino, y se dirige hasta donde oye el murmullo de la muchedumbre. Y trata de abrirse paso entre ellas, sufriendo los improperios de la gente que le mandaba callar y que le ordenaba no molestar y que le ordenaba que no se acercara a molestar al Maestro. El Maestro lo oye o adivina su presencia y manda que lo traigan a su lado. Se hace el silencio, cogen al ciego entre varios y lo llevan hasta donde estaba Jesús. Y el cieguecito cae a sus pies y el Señor le pregunta, con estas palabras tan emotivas, que llegan hasta lo más profundo de nuestra alma, que nosotros mismos quizá tantas veces hemos escuchado sin oírlas, o hemos oído sin escucharlas, porque no les hemos hecho caso, o quizá no les hemos querido poner atención. Y le dice Jesús, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Con una mirada amorosa, quizá poniendo sus manos en la cabeza de aquel infeliz, ¿qué quieres que te haga? ¿Cuántas veces Jesús, como digo, nos habrá dirigido estas palabras a nosotros? Y nosotros, como digo, también las habremos oído, pero no escuchado, porque no hemos puesto atención y nos han pasado desapercibidas. Pero nosotros, rodeados de tantas necesidades, de tantas miserias, acosados a veces por tantos sufrimientos, si hubiéramos acudido a Él con confianza y con aquella ilusión con la que el ciego de Jericó gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el ciego nos hubiera dicho, y nosotros lo hubiéramos escuchado, ¿qué quieres que te haga? Señor, que yo vea, que vea. Pues quiero que veas. Y pone la mano encima y el cieguecito comienza a ver. La compasión ante aquella viuda que iba llorando detrás del cadáver de su hijo adolescente, hijo único. Ella se quedaba completamente sola, por lo tanto. Y entonces el Señor se dirige al cadáver y le dice, joven, hablo contigo, levanta. El único que puede hablar con los muertos y dirigirse a los muertos es el Señor de la vida y de la muerte. Nosotros no podemos hacer eso. Ante la muerte nos encontramos con un muro infranqueable ante que no podemos hacer absolutamente nada, más que lamentarla o dolernos ante ella o prepararnos para ella. Pero el Señor de la vida y de la muerte
se dirige a los muertos y se dirige a la muerte, y los muertos le oyen y le obedecen, y la muerte retrocede ante su presencia. Ni joven, levántate, y se lo entrega a su madre. Pero es que lo más tremendo de esta situación no es que Jesús se haga cargo de nuestros dolores, de nuestras miserias, de nuestros sufrimientos, de nuestras enfermedades. No es que el Señor se compadezca de ellas, de tales sufrimientos, de tales miserias, de tales enfermedades, de nuestra situación, a veces tan menesterosa. No es que se haga cargo o se compadezca de eso, es que las toma sobre sí y las hace suyas, completamente suyas. Ya no es la compasión ante el dolor, ya no es el compartir el dolor del hermano, de mi hermano, de mi prójimo, es hacer mío su dolor. No compartirlo siquiera, como diríamos, a base de mitad y mitad. Así yo tomo parte de él y te alivio, sino lo tomo todo, todo. Tus miserias, tus pecados, tus enfermedades, tus sufrimientos, los tomo sobre mí. No se puede llegar a un amor más grande, a una compasión más intensa, más absoluta y más radical. Esto ya no es compasión, esto ya es amor total, que ante la miseria del prójimo la coge, la levanta, la retira y la hace suya para destruirla por completo del prójimo en el cual estaba, al cual le pertenecía. Habríamos de tener en cuenta aquí aquella profecía antigua del antiguo profeta, del profeta Isaías, cuando ya desde el Antiguo Testamento, de aquellos siglos pasados del Antiguo Testamento, hablaba del Mesías y hablaba de la actitud y de la función del Mesías. Y lo hablaba con una claridad, con una crudeza, con una profundidad y una intensidad tales, con palabras que no pueden menos que llegar a lo más profundo de nuestro corazón. Él no se compadeció de nuestros dolores, los hizo suyos, para quitarnos a nosotros de encima tales dolores y tales miserias y tales pecados. Pero escuchemos literalmente al profeta Isaías. Despreciado y rechazado de los hombres, varón, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento, despreciado y rechazado de los hombres. Cuando nosotros nos sentimos rechazados de los demás, cuando nos sentimos que no son apreciados nuestros méritos o nuestras cualidades, cuando sentimos, con razón o sin ella, que somos tratados injustamente, nos olvidamos de que hubo uno, que por amor a nosotros, y sin razón alguna, porque era el inocente entre los inocentes, consintió en ser despreciado y rechazado de los hombres por amor nuestro, para ponerse en nuestro lugar. Experimentado en el dolor. Nosotros que tendemos a pensar que siempre nuestros dolores son los más intensos, los más fuertes. Nos sentimos a veces los más desgraciados de todos. Vemos a tanta gente sufriendo y nosotros pensamos que nadie ha sufrido como nosotros o nadie puede sentirse tan desgraciado como nosotros. De nosotros no se puede decir, como dijo el profeta, aludiendo al futuro Mesías, experimentado en el sufrimiento. Pero leámoslo. Despreciado y rechazado de los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento, como de quien se oculta el rostro, despreciado, no le tuvimos en cuenta. Alguien de quien se oculta el rostro, nos da vergüenza mirarlo, o nos da vergüenza que nos vean con él. Y tantas veces que no lo hemos tenido en cuenta para nada, que ha supuesto poco o nada en nuestras vidas, aquel que le había dado por nosotros, que había ocupado nuestro lugar, cuando nosotros, enemigos de Dios por nuestros pecados,
estábamos destinados a la condenación eterna. Y sin embargo, no quisimos cuentas con Él. Como dice San Juan en el prólogo de su Evangelio, vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Él era la luz, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pues bien, despreciado, ni le tuvimos en cuenta, como de quien se oculta el rostro. Pero Él, sigue diciendo el profeta Isaías, pero Él tomó sobre sí nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores, herido de Dios y humillado. Nosotros nunca hemos sido heridos por parte de Dios, ni humillados por parte de Dios. Él sí lo fue, porque cargó con nuestras culpas, que merecíamos tal castigo y tal humillación, pero para que no lo recibiéramos, lo tomó Él sobre sí y consintió Él, el inocentísimo entre los inocentes, en aparecer como humillado y herido de Dios y despreciado de Dios. Fue traspasado por nuestras iniquidades, fue traspasado por nuestras iniquidades, molido por nuestros pecados. El castigo, que fue el precio de nuestra paz, cayó sobre Él. Para recobrar la paz, que no la podíamos recobrar, había de caer sobre nosotros un castigo. Él tomó sobre sí ese castigo y consintió en que cayera sobre Él con tal de que nosotros recobráramos la paz, la amistad con Dios, la condición de hijos de Dios, que encontráramos de nuevo el sentido de nuestra vida, de nuestra existencia, que nos abriera de nuevo el camino del cielo, de la patria a la que estamos destinados, para lo cual Él cargó con nuestras culpas. Y por sus llagas, sigue diciendo el profeta, y por sus llagas hemos sido curados. Esto ya no es la pura compasión, esto es algo más que compasión. Mujer, no llores, le dice a la viuda de Naín, no llores, toma a tu hijo. El castigo, precio de nuestra paz, cayó sobre Él, y por sus llagas hemos sido curados. Todos nosotros andábamos errantes, cada uno por su propio camino. ¿Cómo no vamos a sentir la actualidad y la profundidad de estas palabras en cada uno de nosotros, en nuestras propias vidas? Todos nosotros andábamos errantes, cada uno por su propio camino, mientras el Señor cargaba sobre Él la culpa de todos nosotros. Capítulo 53 del profeta Isaías, un fragmento. Así es. Por eso decía San Pablo en la carta segunda que le escribía él a los corintios, a los fieles de Corinto, que él, que no conoció jamás el pecado, sin embargo se hizo pecado por nosotros. Son palabras muy fuertes. No que tomara sobre sí meramente nuestros pecados o la culpabilidad merecida por nuestros pecados, sino que se hizo hasta pecado por nosotros. Podemos pensar en la actitud de este hombre. Jesucristo era verdadero hombre como nosotros, con un corazón de carne como el nuestro, con una sensibilidad como la nuestra, más sensibilidad que nosotros, con una capacidad para el dolor como la nuestra, mayor capacidad para el dolor que nosotros. Sentirse ante su Padre como pecador, como el pecado, como pecador, como cargado con la culpabilidad y con la miseria de todos los hombres, de todas las épocas, de todos los tiempos y de todos los lugares. El que no conoció el pecado, dice San Pablo, se hizo pecado por nosotros. Por eso, teniendo en cuenta que cargó sobre sí con el dolor de todos los hombres, debemos pensar, ¿hasta qué punto nosotros tenemos derecho a quejarnos
y a sentirnos desgraciados. Ciertamente que vivimos en este valle de lágrimas. En este valle de lágrimas que es nuestro paso por este mundo, en el que existen muchas alegrías, muchos momentos felices, pero en el que los momentos de sufrimiento, de dolor, son mucho más abundantes y más intensos. A medida que vamos avanzando en la vida, lo vamos comprobando más y mejor. Y vamos conociendo la realidad de la expresión de que nuestro paso por esta tierra es efectivamente el paso a través de un valle de lágrimas. Y hay muchísima gente que sufre, tanto los moribundos en su agonía, tantos enfermos en los hospitales o en sus casas, postrados en la cama, meses, días, quizá años y años y años, con dolores intensos, que unas veces se pueden calmar y otras veces se pueden calmar menos. Tantos niños que se crían sin el calor del hogar, sin el calor de sus padres, porque sus padres egoístas no miran por ellos, ni miran por la grandeza de lo que es el matrimonio, la paternidad, el cuidado de los hijos. Tantos ancianos que se ven abandonados de sus propios hijos, recluidos allá, en lugares especiales, porque en la casa son un estorbo, olvidados de su familia, olvidados de los propios hijos. Tanta gente que sufre, tanta gente que llora. Pues todos esos que sufren, todos esos que sufrimos, de una manera o de otra, algunos más, otros menos, habríamos de pensar que no cae sufrimiento sobre nosotros, que primero no haya caído sobre sus propias espaldas, la de Jesús, y haya sido experimentado por Él y hecho suyo por Él. Por eso cuando sufrimos nunca tenemos derecho a sentirnos solos. Cuando nos creemos desgraciados o abandonados, no tenemos derecho a creernos tal cosa, porque Él está con nosotros, junto a nosotros, haciendo suyo ese propio abandono nuestro y esa soledad nuestra. Y hay tanta gente que sufre. Yo, en mis andanzas por la cordillera de los Andes, en Sudamérica, entre aquellos pobrecitos indios, hace más de 30 años, 40 años, ¿cómo sufrían aquellas pobres gentes? ¿Cómo padecían? ¿Con qué pobreza? Y sin embargo, en su pobreza y en su miseria, ¿qué fe tan profunda tenían? Yo iba a veces horas y horas en mi caballo, desde la casa parroquial, a más de 4.000 metros de altura, casi 5.000, a buscar las cabañas, las chozas, de aquellos indiecitos que me llamaban para ser confortados con el Taita Diosito, como ellos decían, el Padrecito Diosito, en su lenguaje, el Padre Dios. Me llamaban con insistencia y yo iba, a veces 4, 5 horas a caballo. Estaba en mi caballo con el Señor debajo de un poncho de aguas, caía la llovina en aquellos altiplanos, las nubes siempre a ras de tierra, conducido por un guía, con un farol, a veces quizá con una campana. Yo iba cantando, mi caballo seguía el trote de mis canciones y yo procuraba no perder de vista al guía, a mis guías. Poco antes de llegar a la choza donde nos esperaban los indios, con el enfermo o la enferma de turno, salían unas pobres indiecitas infelices, jóvenes o viejas, con sus delantales llenos de pétalos de flores, echándolos a los pies de mi caballo, porque iba a pasar por allí Taita Dios, Taita Diosito. Entrábamos en la cabaña de aquellos indios, amagándonos. Las cabañas no tenían poco más de 1 metro de altura. Dentro de ellas no se podía poner nadie que poder ponerse de pie, era imposible. Y en aquella cabaña, donde no había nada más que oscuridad, allí convivían los conejos, las aves, las personas, en el puro suelo, una especie de mantas viejas en el suelo. Yo en aquella oscuridad, cuántas veces me acercaba al enfermo, tenía que ir tanteándolo con la mano para darle la Eucaristía, para darle la unción con los óleos. Recuerdo un día que llegué a una casa, llegué a una choza, y me encontré una pobre mujer retorciéndose de dolores. Allí no había,
La farmacia más próxima o el médico más próximo estarían a cientos de kilómetros de distancia. Allí no había médicos, allí no había farmacias, allí no había remedios, no había medicinas. Aquella pobre mujer estaba retorciéndose de dolores. Quizá algunos brujos de por allí, como era costumbre, le habían puesto algunas hierbas, algunos salmos encima, alguna cosa, para aliviar, tratar de mitigar sus dolores. Estaba rodeada de sus familiares. Los echo fuera para confesarla, para administrarle los sacramentos. Pobrecita, pobre desgraciada. Vuelven a entrar de nuevo aquellos indiecitos desgraciados. Me miran con una cara de dolor y de esperanza. Padrecito, usted que lo sabe todo, que lo puede todo, usted tendrá algunos remedios para aliviar los dolores de esta pobre mujer. Yo la miraba a ella y los miraba a ellos con una lástima. Yo, hijo mío, soy sacerdote, no soy médico. Tampoco tengo remedios, ni medicinas. Os puedo dar el gran remedio, el gran consuelo de Dios que está con vosotros. Y que esta mujer de aquí se va al cielo. Y aquellos indiecitos se quedaban tan contentos, tan felices, vivían una fe muy intensa, en medio del hambre, del frío, de la miseria en la que vivían. Así es, y es que la compasión no es más que la efusión del amor del propio corazón, un amor que se genera y se engendra en el del propio Jesucristo, de Él pasa al nuestro, y el nuestro pasa a nuestros hermanos. Ese amor que se engendra y se genera en nuestro corazón y sale como efusión, como un chorro de amor hacia los demás, y los consuela, y les devuelve la esperanza, y la alegría, y el sentido de la vida, y el sentido de que sus dolores, sus sufrimientos, sus enfermedades, su hambre o sus miserias, no se pierden, tienen un sentido porque son como una caja de ahorros para el cielo. Bueno, un día que estaba yo en mi casa parroquial, en mi habitación, mi despacho, dormitorio, todo junto. Mi casa parroquial todavía de madera, en aquel pueblecito, de aquel villorrio, rodeado de cabañas de indios, de indiecitos, que me querían con locura, me querían muchísimo. Y yo a ellos, como los amábamos. Y estando yo en mi habitación, como en mi casa era de entrada libre, de pronto me entra un indiecito, unos 12, 13 años, un muchachito indio. ¿Qué quieres, hijo? Pues yo soy un chico de aquí de la aldea, que vengo comisionado por el pueblo, me han enviado para que sea su criado. Yo me sonreí, me dio con cariño, y dije, ¿mi criado? ¿Cómo vas a ser tú mi criado? Mira, tú puedes venir a mi casa cuando quieras, y disponer de mi casa lo que quieras, y de mí como quieras, pero mi criado no. Como hijo, lo que quieras. Y lo que yo tenga es tuyo, como es de los demás. Pero tú yo no necesito que tú seas mi criado. Eres mi hijo en el Señor, pero no necesito que seas mi criado en asunto. Anda, de momento vete a tu casa, vete a tu casa. Y ese es el amor cristiano. Eso es lo que Cristo nos dio con sus palabras, sus enseñanzas, con su propia vida y con su propio corazón que nos lo dio para nosotros. El amor, la caridad cristiana. Este es mi mandamiento, el único, el mío. La noche de la despedida, en la noche de Jueves Santo, último mensaje a los suyos y en ellos a nosotros. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Porque en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. El amor cristiano, la caridad cristiana, el único amor, porque todo otro amor del que habla el mundo es falso, es mentira. El único amor verdadero es el amor que nace y llega hasta nosotros, nace del corazón de Jesucristo y llega hasta nosotros y se expande hacia los demás. Es el único amor verdadero. Por eso San Pablo, en su primera carta dirigida a los fieles de Corinto, puede escribir aquella página, la más bella de todas las páginas que jamás se han escrito en la historia de los hombres. El himno al amor, el himno a la caridad. Cuando decía el apóstol,
porque la caridad es paciente, la caridad es amable, no es envidiosa, no obra con soberbia, no se jacta nunca, no es ambiciosa, no busca lo suyo, nunca se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra por la injusticia, se complace siempre en la verdad y solamente en la verdad. Todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no pasa jamás. Si el amor de Cristo que Él nos dio y nos enseñó, lo hacemos vida en nuestras vidas, ¿cómo el mundo sería tan diferente? ¿Cómo entonces el cristianismo, los cristianos seríamos de verdad testigos de Jesucristo? ¿Cómo los demás verían en nosotros la imagen de Jesús? ¿Cómo entonces se convencerían de verdad? Como decía aquel filósofo pagano, decía, más cristianos me tendrían que parecer a mí los cristianos para que acabaran de convencerme. Me parece que era Nietzsche el que decía eso. Más cristianos tendrían que parecerme los cristianos para que me convencieran. Pues sí, la caridad es paciente, la caridad es amable, no es envidiosa, no obra con soberbia, no se jacta nunca, no es ambiciosa, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra por la injusticia, se complace siempre en la verdad, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no pasa jamás. La página más bella que los hombres, en este caso inspirados por el Espíritu Santo, han sido capaces jamás de escribir.